Bien, pues sigamos con nuestras distribuciones de probabilidad, nueva unidad y las distribuciones de probabilidad. En este caso, pues estamos viendo la distribución que le llamamos binomial. Ahora sí les prometo una sesión corta, hijo. Ya llevo todo el semestre diciéndoles eso. Bien, teníamos una pregunta ahí que nos decía que lanzábamos una moneda 6 veces. Se lanza una moneda 6 veces. Y nos interesa el número de águilas. Número de águilas. Águilas que caen. ¿Sí? Entonces decíamos la variable aleatoria, en este caso era x y podía tomar los valores de 1, 2, hasta 6. ¿Sí? O sea, caer 0 águilas, 1 águila, 2 águilas, 3 águilas, 4 águilas, 5 o 6 águilas. A este le llamamos variable aleatoria. La probabilidad de que caiga una águila, la probabilidad de águila, pues ya sabemos que era un medio o 0.5. O sea, P es el parámetro, es un medio. Y la probabilidad de este es el éxito, le llamamos éxito. Y la probabilidad de fracaso pues era 1 menos P, o lo que le llamábamos Q, que era 1 menos un medio, pues nos seguía dando un medio. Aquí lo interesante es que nosotros podemos identificar que es un experimento que le llaman de Bernoulli. ¿Cuáles son los experimentos de Bernoulli? Pues los que tienen dos resultados, éxito y fracaso, y luego contar cuántos éxitos o cuántos fracasos tenemos. Esa es una distribución binomial. O sea, un experimento con dos posibles resultados en ensayos individuales y contar el número de éxitos que se tuvieron al repetir varias veces cada uno de esos ensayos. Esa es una distribución binomial. Y tenemos una formulita para encontrar esa distribución binomial. Aquí la puse. Aquí le puse como viene en algunos libros. Binomial, se le pone el parámetro y luego se pone el número de ensayos que se van a repetir. Es una binomial de un medio y 6 ensayos. Otros a veces le ponen también una X, que sería pues la variable aleatoria. Entonces, n combinaciones de X es n combinaciones, aquí le puse R, pero bueno, así la vimos cuando vimos el análisis combinatorio, las técnicas de conteo, n de X. Y algunos libros la manejan así, otros la manejan así como paréntesis, así, n de X, y ya sabemos nosotros que esto es igual a n factorial entre x factorial por n menos x factorial. Todo esto, pues antes sí lo hacíamos a pie, lo encontrábamos con nuestra calculadora, que nada más sumaba y restaba y multiplicaba. Pero ustedes ya no lo van a hacer, en su calculadora ya trae ahí las teclas para n combinaciones, para combinaciones. Me parece que viene así en algunas calculadoras, en otras viene así. Y también trae para permutaciones, no se vayan a confundir. Así vienen permutaciones. Entonces ustedes lo van a meter directo a su calculadora y les va a dar el valor. Aquí lo intenté hacer todo porque quiero ver otros detallitos de la distribución. Bueno, y aquí están todos las probabilidades posibles. El número de, dijimos que la variable aleatoria, esta 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues es el número de águilas. Igual podría representarnos el número de soles, depende de lo que nos pregunten. Acuérdense que el experimento es nada más de dos resultados, o se gana o se pierde. Bueno, entonces la probabilidad de que x sea igual a 0, pues son de 6 ensayos, que en 0 caiga águila, y esto es igual, según la fórmula, un medio o 0.5, también lo pueden trabajar así, no hay ningún problema, a la 0 por 1 menos p, en este caso pues sigue siendo 0.5 y elevado a la 6. Entonces ustedes se fijan, pues ya aplicando esta fórmula tendría 6 factorial, tendría x vale 0 factorial, n vale 6 menos 0, me da 6 factorial. Y pues 0 factorial nosotros sabemos que es 1, ojo, por definición es 1, no se va a hacer 0 aquí.
y 6 entre 6 factorial, pues me da 1. Un medio a la 0 me da 1, no se les olvide, me da 1. Y un medio a la 6, pues sería nada más 2 a la 6, que nos da 64, y 1 a la 6, que nos da 1. Y tenemos un 64avo. Igual lo pueden poner con su fracción aquí, si no les da en su calculadora las fracciones, no importa, aquí le pónganle unos 3 decimales si quieren, o 4, los que quieran, pueden poner aquí. Entonces, ahí está el primero, es la probabilidad que x igual a 0. Primero vamos a encontrar todos. Bueno, vamos a encontrar todos y luego ya vemos qué hacemos. Ok, el siguiente. De 6,0, de 6,1, pues en la misma, la formulita, así como va. 6 combinaciones de 1, así le ponen en su calculadora, por un medio a la 1, por un medio a la 5. ¿De dónde salió este? Pues esta x vale 1, porque voy a encontrar la probabilidad de 1, y luego 6 menos 1 nos da 5, ¿sí? Aquí está, si lo quisieran hacer a pie, este es n menos 1. Si estamos, nos queda 6 sobre 64. Según mis cálculos, según mis cálculos. Es que esto es lo mismo. Bueno, no les digo nada más. Así lo hacen. Luego, de 6 sacar 2. Pues nos queda un medio al cuadrado por un medio a la 4. ¿Se fijan? Todo esto viene de la formulita. De 6 sacar 3. Entonces x vale 3. 6 menos 3 nos da un medio. ¿Sí? Y luego de 6 sacar 4, de 6 sacar... Órale, aquí me equivoqué. De 6 sacar 5. De 6 sacar 5. Hablan a corazón. Hey. De 6... aquí están interrumpiendo, ¿no? Nomás que no oye, no, pues no. De 6 sacar 5. Hijo de su... De 6 sacar 5, ¿verdad? De 6 sacar 5. Aquí está. De 6 sacar 5. De 6 sacar 5. Entonces, aquí es donde estaba mal. Sí, sería... pues ya, igual, miren, fíjense cómo estos se repiten, finalmente son lo mismo, para que no batallen. Pero les digo, igual ustedes lo meten a su calculadora. Bueno, son medio a la 5, un medio a la 1, y ahí tienen, les da 6 sobre 64. Y aquí nos da, lo último, pues es igual que el primero, 1 sobre 64. Y ya tenemos todos los posibles resultados. Ojo, este es un experimento pequeño, nos dice que se lanza la moneda 6 veces. Si nos pidieran o si nos dijeran que lanzan la moneda 100 veces, desde luego pues no vamos a hacer esto, así hace otra cosa. Por lo pronto este es así porque se hace pequeño. Ni siquiera en el ejemplo nos pidieron todo, ¿no? Nos pidieron nada más unos cuantos resultados. Bueno, pues eso hay que tenerlo ahí presente. Otra cosa, en la red ahí vienen ya en la red vienen, hay paquetes, hay programitas, ya los estuve viendo, donde le dan los datos, le dan, ¿cuáles son los datos? Pues le dan P, le dan N, y luego ya le piden la probabilidad de 0, la de 1, la de 2, y se las da directo, si quieren batallar menos, y si no, pues aplican la fórmula. Como ustedes gusten, pues para eso es la tecnología. Además ahorita estamos todo virtual, entonces ni modo que les diga que no pueden usarlo, ¿verdad? No nos estaríamos siendo congruentes con lo que estamos viendo. Ok, vamos a pasar pues, ya estos son los resultados. Fíjense cómo iba un 64, 664, 1564, 2064, 1564, 664 y un 64. ¿Cómo se repitieron? Se repitieron y no siempre se van a repetir, tengan mucho cuidado en esto, porque la P y la Q son igual. Eso fue lo que hizo que nos dieran esa forma de esos resultados. Pero no, pues la P puede ser cualquier valor y la Q también puede ser cualquier valor. Bueno,
La P puede ser cualquier valor entre 0 y 1, y la Q puede ser, o siempre va a ser 1 menos P, o sea, el complemento, para que lo tengan ahí más o menos presente. Vamos a ver ahora lo que les iba a comentar, que vimos que vamos a ver de esta distribución y su ejemplito para que nos quede más o menos claro. Fíjense, les decía yo que las distribuciones de probabilidad en realidad son una función de probabilidad, igual que las funciones de cálculo, donde a un valor de X le corresponde un valor de Y. Han de cuenta que esta es X y esta es Y. A esta se le llama distribución. Cuando las variables son discretas se le llama distribución de probabilidad. Probabilidad cuando son discretas. Cuando son continuas se le llama función, nomás como una regla, ¿verdad? Se le llama función, pero igual las dos son distribuciones o las dos son funciones de probabilidad. Bien, entonces, si ustedes recuerdan, en matemáticas les decían que una función es una regla de correspondencia, y la regla pues o era una fórmula o era una tabla. Esta es la distribución de probabilidad. A cada valor de X, son todos los valores del experimento, le corresponde un valor de Y. Por eso es una función. Decimos, cuando X valga 0, Y vale 1,64, o la probabilidad de X. Cuando X valga 1, Y vale 6,64. Cuando X valga 2, 15,64. Aquí ni siquiera necesitarían decirnos que es una distribución de probabilidad. Esta es una distribución de probabilidad. Esta es su variable aleatoria. La suma de todos los valores nos da 1, ¿sí? Así no podríamos trabajar con esto. Y nos podrían preguntar, ¿cuál es la probabilidad de 2? Ah, pues la probabilidad de 2 es 15,64. ¿Cuál es la probabilidad de 6? Ah, un 64. ¿Sí? Nada más quiero que les quede claro esto. Esta tabla es la misma distribución de probabilidad que acabamos de hacer. Es la misma con parámetros un medio P y N igual a 6. Es esta misma, ¿verdad? Aquí diríamos, esta es binomial con N igual a 6 y P igual a 0.5 o un medio, no importa cuál de las dos trabaje. Bueno, si conocemos la distribución de probabilidad, entonces también podemos conocer la distribución acumulada de probabilidad. Distribución acumulada de probabilidad. La distribución acumulativa, le dicen unos, o acumulada de probabilidad. Y no es otra cosa más que ir sumando las probabilidades hasta llegar a 1. De tal manera que la acumulada hasta 0, pues es 1 sobre 64. ¿verdad? No hay atrás de 0, no hay nada, es 1 sobre 64. La acumulada, la probabilidad acumulada hasta 1 es 7,64. La acumulada hasta 2 es 22,64. La acumulada hasta 3 es 42,64. La acumulada hasta 4 es 57,64. La acumulada hasta 5 son 63,64. Y la acumulada hasta 6 es 1. ¿Qué significa cuando yo digo la acumulada hasta? Ah, pues son los valores. Si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, pues es la acumulada hasta 2. Ojo, menor o igual a 2. ¿Sí? O sea, que incluye al 2, cuando me refiero menor o igual a 2. Entonces sería de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Sí? La acumulada hasta 3, o sea, valores de 3, incluido el 3 hasta el 0. Y la acumulada hasta 6, pues es 1, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la probabilidad que caiga cualquiera de estos valores? Pues es 1, ¿sí? Con esto, cuando yo conozco la distribución acumulada de probabilidad, no necesito esta para encontrar, no necesito la distribución. Con esta puedo encontrar las probabilidades. ¿Qué sucedería si me pidieran cuál es la probabilidad que X sea menor que 3? La probabilidad que X sea menor que 3. Menor que 3, menor que 3, menor que 3. Ah, pues sería sumar 0, 1, 2, menor que 3, ¿verdad? 1 más 6, 7 más 2, 22. Ah, pues es esta misma que yo tengo aquí acumulada.
Fíjense que la acumulada no les dije, pero las voy sumando, ¿eh? Voy sumando 1 más 6, 7. Más 6, más 15, 22. Más 20, 42. Más 15, 57. Más 6, 63. Más 1, 64. Todo sobre 64 nos da 1. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 3? Ah, mayor que 3. Mayor que 3 sin incluir el 3. Ah, entonces sería mayor que 3 sin incluir el 3. Sería 15 más 6 más 1. O sea, serían 21, 22, 64. Que sería la probabilidad de que x fuera mayor que 3. Sin incluir el 3. Mayor que 3. Sería la de 4, la de 5 y la de 6. Mayor que 3. Ah, mayor que 3 sería esta. Sin incluir el 3. Entonces sería 1 menos 42, 64. Y se fijan que nos da 22. O sea, esto menos esto. Esta es bien importante. Nos ayuda. Nos va a servir mucho. Por eso lo estoy viendo cuando veamos una continua. La más famosa de las distribuciones de probabilidad. Ahí nos vamos a trabajar con su función acumulada. Porque estas no van a existir. Entonces por eso insisto que es importante que entendamos lo que es la distribución acumulada, pues es decir, sumando las probabilidades de cada una de estas. ¿Cómo se ve la distribución? Pues aquí está, gráficamente aquí estaría 0, pues aquí tendríamos un 64, 5, 6, 64, 15, 22, y ahí sí. Fíjense cómo nos dio una curvita, lo que está de 3 igual a lo que está del 6, simétrica, ¿verdad? Pero eso es porque P es igual a 1 medio y N es igual a 6. O sea, por eso nos está esta. Si P fuera 1/4, ténganlo por seguro que esta grandota estaría por acá. Y luego empezaría a bajar. Si P fuera 3/4, pues esta grandota estaría por acá. Así, se va moviendo dependiendo del valor del parámetro P. Y la acumulada, pues la vemos, se va acumulando desde 0, 1, la acumulada hasta 1, pues es la de 1 y la de 0, hasta 2, 2, 2, 1 y 0, hasta 3, 3, 2, 1 y 0, hasta 4, 4, 3, 2, 1, 0. Y fíjense cómo la diferencia entre una distribución discreta, que yo le llamo discreta, pues lo que tengo aquí son rayas, son rayitas, son rayitas, son rayitas, son números, es para contar. Si fuera continua, si hubiera valores entre 0 y el 1, entonces lo que tendría sería una curva. ¿Sí? Una curva. Eso es lo que vamos a ver en la distribución continua. Y aquí también sería una curva que va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegue a 1. Pero como son valores discretos, vamos a decir enteros, pues entonces tengo pedazos aquí, intervalos sin llenar. ¿Claro? Más o menos. Más o menos. Ok. Acá estando un poco emocionado y estoy hablando muy recio. Bueno, entonces los parámetros. Los parámetros son la media y la desviación. La media y la desviación son los parámetros que tenemos que encontrar en cada una de las distribuciones. Todas las distribuciones tienen media y tienen desviación o varianza. ¿Cuál es la media de la distribución exponencial? Pues no, exponencial, perdón, binomial, dice. Nos la dieron ahí. La media es mu, o el valor esperado de x. Ahí le poníamos esperanza de x, ¿verdad? O el promedio. La media es igual a n por p. Es el número de ensayos por la probabilidad de éxito. Número de ensayos por la probabilidad de éxito. ¿Y tenemos cuántos ensayos? Pues tenemos 6 ensayos. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 1 medio. ¿Cuál es el resultado? 3. ¿Y este 3 qué significa? Ah, pues estamos hablando de la variable aleatoria. La variable aleatoria es el número de águilas que se van a obtener. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, ¿cuál es el número esperado de águilas si yo lanzo la moneda 6 veces? Pues el valor esperado es que 3 sean águilas
y 3 sean soles. Pues es lo más lógico, ¿no? Si tienen la misma probabilidad de ocurrir, pues 3 águilas y 3 soles. ¿Sí? Si yo lanzara la moneda 100 veces, pues el valor esperado sería esperar que nos cayeran 50 águilas y 50 soles. Ese sería el valor esperado. Esa es la media. ¿Sí? ¿Y cuál es la desviación? Se calcula la varianza y la desviación. Luego cuando veamos los datos, la estadística descriptiva, vamos a ver por qué se calcula la varianza y la desviación. Cuando la desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Miren, aquí la tenemos. Teníamos la fórmula de la varianza y esta es la fórmula de la desviación. Pues esto no es otra cosa más que cuánto se desvían los datos de la media. Quiere decir que la media serían 3 y se pueden desviar en una desviación, con una desviación más o menos raíz de 3 medios. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Sería el número de desviaciones que tendríamos de los datos. ¿Cuánto se desvían los datos de la media? Vamos a decir. ¿Sí? O sea, sería el promedio de las desviaciones de los datos. Vamos a suponer que tengamos nosotros que la primera nos dio en el primer experimento, o sea, en las primeras 6 veces que lanzamos la moneda cayeron 2 águilas y 4 soles. En el siguiente que cayeron 3. En el siguiente que cayeron 1. ¿Sí? ¿Cuál es la media de esta? Ah, pues la media sería este más este más este entre 3, el número de valores, ¿no? El número de valores que yo tengo. Entonces me daría 3, 6, me daría 3 sería la media. ¿Se fijan? Sería el promedio, la media, el promedio. Se pone X testada cuando no es la teórica, cuando la es de una muestra, vamos a decir. La primera nos cayó, el primer experimento nos cayó 2 águilas, el segundo nos cayeron 3 y el tercero nos cayó 1. ¿Cuál fue la media de estos 3? Ah, pues es 2 más 3 más 1 sobre 3, el promedio, así como calculan ustedes su promedio. Esa es la media del experimento, ¿verdad? Fueron 3. ¿Cuál es su desviación? Ah, la desviación sería el promedio de cuánto se desvían estos datos de la media. ¿Se fijan? Sería el 3, ¿cuánto se desvió de la media? Ah, se desvió 0. El 1, ¿cuánto se desvió de la media? Ah, se desvió 1. El 2, ¿cuánto se desvió de la media? Se desvió también 1. Sería 2 tercios. Esa sería la desviación. O sea, ¿cuánto se desvían los datos de la media? Entonces, eso significa esta desviación estándar que tenemos aquí. Así más o menos, porque no es exactamente la definición. Luego la vamos a ver correctamente cuando estemos hablando de estadística descriptiva, de la estadística de la unidad 1 que tenemos pendiente ahí. Bueno, pues no sé si con esto quede más o menos claro el concepto de media. O sea, es el experimento repetido, pero no lo tengo que repetir. Esta es una manera teórica, matemática de encontrar la media de esta distribución de probabilidad. La otra es pues que realice el experimento muchas veces y calcule el promedio. Esa es la real, vamos a decirlo. Y va a cambiar cada vez que haga un experimento. Va a andar muy cerca, pero va a cambiar cada vez que haga un experimento. La teórica, pues es esta. Se hace con todo el rigor matemático que se requiere. No es simple. Pues aquí ya no la dieron, esta es. Pero hay una manera de encontrar el valor esperado de los datos cuando se habla de una distribución binomial. Y así vamos a tener media y desviación de todas las distribuciones de las 3, 4 distribuciones que veamos. No vamos a ver muchas. Bien, pues de eso se trata este asunto. Vamos a hacer otro ejercicio de distribución binomial. El objetivo es que ustedes vayan detectando cuando vean un problema, qué tipo de problema es, o sea, si es binomial y lo pueden resolver aplicando la formulita. ¿Sí? O sea, hasta ahí vamos a llegar. O sea, no se trata de hacernos expertos en probabilidad, sino de tener la noción de que esto existe y que existen diferentes fenómenos que tienen diferentes comportamientos y que se pueden resolver de diferente manera.
fenómenos aleatorios me refiero, fenómenos aleatorios, y que ocurren de manera natural. Por ejemplo, un experimento binomial de manera natural, que todos lo vemos y lo vivimos, pues es el sexo de un nacimiento, ¿no? Si es niño o es niña. Nada más hay dos posibles resultados, o niño o niña. ¿Sí? Y podemos encontrar la probabilidad de que ocurra. ¿Sí? La podemos encontrar perfectamente. Hay 10 partos en el IMSS. Bueno, en el IMSS no, en la clínica María Conchita, ahí donde nacen los bebés, porque en el IMSS es COVID ahorita y no, pues vale más no llevar a tener los bebés ahí. No se crean, ¿no? Entonces, de 10, ¿cuál es la probabilidad de que 5 sean niñas y 5 niños? Bueno, lo podemos hacer. No nos sirve de mucho, porque pues, al ratito vamos a saber, pero bueno, pues podemos encontrar la probabilidad. Ok, pues esta es la clase número, pues ya ni sé cuál, ni de qué semana, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí se las publico. Bien, cuídense mucho y pues seguimos con esto desde casa. Hay que avanzarle rápido para tener una Navidad tranquilita, ¿verdad? Ya sin trabajos y sin nada de eso, ya estar libres, ustedes y yo. Ok, entonces nos vemos el próximo video.